contexto de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 19:42 y está ya con nosotros el abogado Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado Alarcón, muy buenas noches. Acabamos de tener un diálogo con el antropólogo Eloy Alfaro. Él es investigador social de la Universidad de Cuenca y nos presenta realmente un panorama bastante pesimista y nos dice que él no ve, al menos por el lado de la normativa jurídica, de la Constitución, una salida a la crisis política que está viviendo el país, tanto respecto de lo que está aconteciendo al interior de la Asamblea Nacional, esta creación ya aceptada de una comisión que investigue a la presidenta Guadalupe Llori, que prácticamente podemos aseverar o afirmar que terminará en la destitución de la funcionaria, y todo lo que ha ocurrido alrededor de aquello, y la posición también, por supuesto, de el presidente de la República, del Ejecutivo en este caso. ¿Cuáles son sus criterios? Rosana, buenas noches y un abrazo a la distancia a quienes nos siguen a través de la señal de Antena 1. Pues creo que no es bueno coincidir con un panorama tan desolador como el mencionado por quien me antecedió en el espacio, pero creo que los ecuatorianos tenemos la capacidad suficiente para darnos cuenta de lo que está pasando, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito económico y social. Creo que todos estos aspectos están interconectados entre sí y por supuesto que mucha de la responsabilidad la tenemos nosotros como ciudadanos, quienes incluso elegimos a las autoridades que están hoy en la Asamblea Nacional o en la Presidencia de la República, pero cuando lo hacemos es confiando en que puedan llevar a cabo sus planes y sus propuestas en beneficio de todos. Creo que a pesar de la poca credibilidad y confianza que al menos una institución como la Asamblea Nacional ha tenido durante todo este tiempo, nadie se imaginó una crisis como la que se ha venido dando durante los últimos meses. No ha pasado ni un año de la Asamblea Nacional en funciones, mucho menos del Ejecutivo, y hemos visto crisis, hemos visto una situación densa de falta de gobernabilidad, torpedeo al trabajo legislativo, a las propuestas del Ejecutivo, poco avance en materia de legislación y fiscalización, y los que terminamos pagando los platos rotos somos los ciudadanos. Esperemos que en algún momento prime la cordura, el sentido común y la necesidad de todos, principalmente de los actores políticos, de arrimar el hombro para salir adelante. Caso contrario, seguiremos viendo a través de la señal digital de un canal de televisión los shows que lamentablemente hemos visto durante incluso las últimas horas. Ahora, abogado Alarcón, definitivamente los ciudadanos, las ciudadanas prácticamente no creen ya en nada, en nadie, no creen en las instituciones, se ha perdido absolutamente la confianza porque además de los conflictos políticos que estamos viendo en instituciones del Consejo de Participación Ciudadana, lo propio en la Asamblea Nacional y dentro del mismo Ejecutivo, vemos una gran cantidad de otros problemas que quizás nos afectan de una manera muchísimo más directa. Vemos lo que está pasando en los hospitales, en el sector de la salud, sin medicinas, con hechos de corrupción, las cirugías han tenido que suspenderse, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en crisis, lo que está pasando en el registro civil. Es inconcebible que un ciudadano no pueda sacar una cédula o un pasaporte más allá de los 3-4 meses para poder obtener un turno, es decir, hay una gran cantidad de acciones que de alguna manera son responsabilidad del Estado. No solamente pasa por un tema económico o de crisis económica, sino también de ineficiencia, de negligencia. Tú lo has dicho, Rosana, y eso es quizá uno de los puntos más preocupantes, ver que cada vez hay menos luz al final del túnel, ver que, como se dice coloquialmente, se tiran la pelotita, y que incluso los pocos rezagos de institucionalidad que tiene el país, como la Corte Constitucional, se terminan convirtiendo en el blanco a atacar incluso por aquellos actores
que dicen necesitar una salida frente a la situación que enfrentamos. Y eso es irresponsable, eso es simplemente actuar con cálculo político, con voracidad y apetito personal, sin importar, como digo, lo último o lo poco que le queda a este país. Gobernar por carta, mandar cartas en lugar de activar los canales convencionales que están establecidos en la Constitución y la ley es ridículo. Esperar que además haya una respuesta oficial a este tipo de comunicados es un absurdo. Por mucho que algunos digan que, por ejemplo, lo dicho por el presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada, es exagerado al hablar de injerencia en funciones del Estado. Vale la pena aclarar, Mauricio, que estamos hablando de los acuerdos a los que finalmente se llegó en esta reunión convocada por el presidente de la República a las instituciones de la función judicial, que derivó en una carta enviada a la Corte Constitucional respecto de los límites para la aplicación del habeas corpus. Pero tan gracioso resulta el tema, Rosana, y muchas gracias por un resumen tan perfecto, que se hace una reunión de estas características en Guayaquil sin el presidente de la Corte Constitucional. ¿Por qué no se le invitó ahí para discutir en esta encerrona de como 4 horas aquello que después se transmitió en la carta? Si querían saber cómo se puede activar un canal de la Corte Constitucional o cómo obtener un criterio que, por ejemplo, mejore los parámetros de otorgamiento de habeas corpus en el país a propósito de los escándalos recientes, lo óptimo no es mandar una carta, sino tener a la persona responsable sentada al frente. Ahí vemos nosotros que, por desgracia, los actores políticos siguen actuando en función de sus conveniencias particulares, no pensando en el país y simplemente haciendo las cosas por cálculo y conveniencia, no pensando en los ecuatorianos. Ahora, Mauricio, esto muestra de alguna manera un desconocimiento quizás tanto del presidente de la Corte como del presidente del Consejo de la Judicatura, como lo dijo el juez Ali Lozada, de las funciones o las acciones o los alcances de actuación de la Corte Constitucional, o pasa por mostrarle quizás al país una especie de show mediático de decir estamos haciendo algo o estamos intentando hacer algo. Yo no creo que sea desconocimiento, Rosana. Estamos hablando que el presidente de la Corte Nacional de Justicia ocupa no solo un cargo ahí en calidad de juez, sino la presidencia en sí de esta institución por su capacidad, que la demostró en el concurso público, por su conocimiento, que lo ha demostrado al ejercicio de la judicatura. Creo que el presidente del Consejo de la Judicatura, a su vez, está ahí, sí, por haber formado parte de una terna, pero es un abogado que ha estudiado y ha formado parte de la institucionalidad pública durante mucho tiempo, así es que no estamos frente a alumnos de universidad recién salidos de clase o recién graduados, estamos frente a personas que han ejercido la profesión durante décadas y que tienen conocimiento suficiente respecto a las atribuciones que tiene cada institución del Estado. Aquí no podemos acusar de una actuación ingenua o desde el desconocimiento, sino más bien, como digo, desde la conveniencia o desde el tradicional y popularmente dicho lavado de manos, en una condición como la que se está dando en este momento, del uso y abuso de una figura de garantía como el habeas corpus. Esto es total y absolutamente irresponsable y termina perjudicando a los ecuatorianos, porque la impunidad, particularmente en los temas de casos de corrupción, es en definitiva seguir metiéndole la mano al bolsillo de la gente, seguir disponiendo de recursos públicos que nos corresponden, dejar que todo pase para que después de esas autoridades que incluso cuentan con sentencia, después de haber pasado por un caso de corrupción, salgan a disfrutar del producto de lo mal habido en lugar de devolverlo a sus legítimos dueños que somos los ecuatorianos. Ese es el panorama en el que estamos ahora, ya que dejen de actuar irresponsablemente y empecemos de una vez por todas a trabajar sobre la base de la Constitución, respetando el Estado de Derecho y buscando una salida sensata a la crisis en la que nos han metido, no hace pocos meses ni pocas semanas, sino desde hace años.
Ahora, Mauricio, todo esto no pasa por la existencia de este tipo de medidas cautelares, es decir, este ha sido un avance importante en materia de derechos. Sin embargo, pasa, como han dicho varios analistas, por una manipulación de la norma jurídica, de estas herramientas que se utilizan en ciertos casos y en otros no. Y aquí nos preguntamos también entonces, ¿cuál es la salida? ¿Le corresponde a quién observar este tipo de circunstancias y de situaciones? Si hablamos estrictamente del habeas corpus que se le ha otorgado tanto al ex vicepresidente como a uno de los líderes de los choneros, alias JR, comparando con una gran cantidad de casos que se han podido conocer de personas que efectivamente han estado en circunstancias graves de salud, que no han podido acceder, por ejemplo, a una quimioterapia u otras circunstancias y que no han recibido atención de este tipo o que llevan años esperando precisamente una medida de esta naturaleza. Y vamos a seguir con este tipo de problemas mientras, como bien lo has dicho, Rosana, no haya la voluntad real de cambio. No se necesita mucho. El punto de partida es conocer las atribuciones y competencias constitucionales y legales, hacer el trabajo que le corresponde a cada uno y sumar esfuerzos para encontrar salidas a los problemas que nos aquejan a los ecuatorianos. No es ni química ni física nuclear ni un asunto de sabios. Principalmente depende de que los actores políticos y las autoridades hagan lo que dijeron iban a hacer en caso de acceder al poder: representarnos a los ecuatorianos, pensar en nosotros y llevar a cabo acciones para mejorar la situación de inseguridad, de débil economía y de falta de empleo, principalmente, que nos aqueja a los ecuatorianos. Ni qué decir respecto al tema de la corrupción, porque no basta con que no se produzcan nuevos casos de corrupción en un gobierno que está próximo a cumplir un año, sino que se haga justicia respecto de aquellos casos que se ha conocido de periodos anteriores. La impunidad es algo que hace mucho daño, como lo dije hace un momento, en particular cuando están de por medio recursos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Abogado Alarcón, usted hablaba hace un momento, hace brevísimos instantes de la responsabilidad que tenemos también los ciudadanos y las ciudadanas frente a estas acciones, a lo que ocurre a nivel político en las distintas instancias. Y estamos muy próximos a vivir nuevamente un proceso electoral en que de nosotros dependerá quiénes van a asumir estos espacios de representación. Pero también hay una necesidad de hacer un llamado de atención a las organizaciones políticas que de alguna manera también tienen la obligación de hacer una verificación de quiénes son los mejores nombres, las mejores personas para colocarlas justamente para que seamos los ciudadanos quienes podamos optar en este caso por los mejores nombres. Hay una responsabilidad enorme de las organizaciones políticas. Partidos y movimientos no solo tienen que presentar a la ciudadanía candidatos con conocimiento y con experiencia, sino candidatos con integridad, con ética y sin tacha, en función de su desempeño previo en una función pública, en el sector privado, en la sociedad civil o en la academia. Pero como poco se puede esperar de las organizaciones políticas, la mayor responsabilidad la tenemos nosotros, porque es con nuestro voto que aquellos candidatos acceden al poder. Es con nuestro voto que formaremos consejos municipales, consejos provinciales, pondremos alcaldes, pondremos prefectos, o incluso elegiremos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nuevamente tendrá integrantes elegidos por voto popular. Nuestra responsabilidad es saber por quién votamos. Nuestra responsabilidad de buscar sus hojas de vida, de incluso exigir a los medios de comunicación que haya debates, que haya cruce de ideas, que se analice la viabilidad de sus propuestas y de sus planes, es fundamental en este momento. Que no nos sorprenda además, Rosana y amigos, que de esa desprestigiada Asamblea Nacional salgan muchos candidatos para las elecciones seccionales, que se muestren con su mejor sonrisa y su cara de yo no fui, a tratar de convencernos para ocupar un espacio ahora en los gobiernos locales.
¿De quién será la responsabilidad de ponerles en su lugar? De nosotros, de los ciudadanos. Otro elemento en este contexto al que hay que ponerle atención y quizás una atención urgente es a la normativa jurídica. También hemos hablado de las deficiencias del Código de la Democracia que ha llevado en estas últimas elecciones, en estos últimos procesos, a que la gran mayoría de cantones, por ejemplo, y de provincias tengan autoridades con porcentajes bajísimos que no les otorga la representatividad que efectivamente requeriría un cantón para poder tener una autoridad legítima que nos represente. Tenemos autoridades que han ganado las elecciones con el 20%. No van más allá del 30%, y esto tiene que ver con las posibilidades que la normativa jurídica otorga para tener una gran cantidad de candidatos y candidatas. Tal cual, y mira lo preocupante que resulta, Rosana, que el Consejo Nacional Electoral, que hace 4 años se sorprendió de ver a más de 80,000 candidatos en carrera para ocupar concejalías, juntas parroquiales, alcaldías y prefecturas, hoy diga que tenemos que prepararnos a 90 o 95,000 candidatos, porque 4 años no han sido suficientes para depurar el registro de organizaciones políticas, que habiendo incumplido con los requisitos que están establecidos en la norma, siguen incluso recibiendo recursos públicos que salen de tu bolsillo y del mío para financiar sus campañas. Así de débil, así de frágil es el sistema político de nuestro país, y creo que más allá de tener una elección a puertas, donde difícilmente vamos a poder hacer, por mandato de la Constitución, una reforma, hay que empezar a pensar en lo que viene después. Hay que empezar a pensar en cómo depurar ese registro de organizaciones políticas, en cómo mandar a su casa a políticos que no obtienen un resultado positivo, pero que siguen lucrando de nuestros recursos, y por supuesto exigiendo de aquellos que triunfan y que acceden a cargos de elección popular que cumplan con sus ofertas de campaña y trabajen en beneficio de todos, no solo de sus intereses particulares. Mauricio, para ir cerrando este diálogo y quizás retomando el problema inicial con el que iniciamos esta conversación, ¿qué va a pasar en la Asamblea Nacional? ¿Qué vamos a ver en los próximos días? Ya en este momento no nos olvidemos que continuará en funciones la señora Guadalupe Llori. Hace pocas horas un tribunal de la provincia de Pichincha ha revocado sus medidas cautelares, con lo cual se queda sin piso cualquier intento de sostenerse o de deslegitimar lo actuado por la Asamblea Nacional. Hay una cuenta regresiva en la que una comisión multipartidista, nos guste o no como ha quedado integrada, determinará si la señora Llori ha incumplido sus funciones y terminará poniendo a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional una resolución probablemente de destitución, con lo cual se reconfigurarán no solo las fuerzas políticas, sino incluso el CAL. Veremos que quizá el último acto oficial de la señora Llori en la presidencia de la Asamblea Nacional sea el informe anual del presidente de la República, y pues a partir de ayer, contando 35 días, veremos un nuevo presidente que, según la norma y esperando que no intenten forzarla, sería el primer vicepresidente de la Asamblea, el asambleísta Virgilio Saquicela, efectivamente. Bien, muchísimas gracias, abogado Alarcón, por habernos acompañado en esta noche. Muchas gracias, Rosana. Una buena noche para ti y para nuestra audiencia de Antena 1. Una muy buena noche, y con esto cerramos también la edición informativa de